quizá muchas de las cosas que tenga que decir no resuenen como yo querría que resonaran, porque no conozco México, no conozco la universidad, no conozco a quienes están allí. Bueno, sepan ustedes comprender que lo que voy a decir es un punto de vista desde el sur de este continente muy distinto de aquel norte. Y la primera cosa que yo quisiera decir antes de todo lo demás es que este documento de la declaración es tal vez para mí uno de los mejores documentos que el Instituto ha publicado en los últimos años, junto con el de la formación. Creo que son dos documentos que están llamados a dar mucho fruto. Quizá uno de los problemas de este tiempo es que tenemos demasiados textos y, bueno, a ninguno de los textos se le puede pedir que diga todo, pero estos dos creo que pueden marcarnos un tiempo largo en el instituto, porque dicen mucho de lo que no hay. Lo que yo diré es algo, como les decía, dicho por una persona en particular, que tiene unos recorridos particulares, tanto en el pasado como en el presente, que ha hecho unos ciertos desplazamientos, que se resiste a hacer muchos otros, que tiene unas solidaridades establecidas en el presente y en el pasado, que tiene unas enemistades propias en este tiempo y en el pasado, y que, como todos, tiene un mundo inconsciente del que sabe bien poco, que trata de conocer, pero que sale a la hora de leer y de interpretar los textos también. En esta experiencia que es la mía, esta experiencia que soy yo puedo reconocer que Dios ha estado y que esas experiencias son las que me mueven a seguirlo buscando. Yo, si me tengo que definir, entre tantas otras posibilidades de definirme, quiero definirme como un creyente. Digo esto porque el documento intenta hablarle no solo a quienes son creyentes, sino a todos los lasallanos. Disculpen que diga lasallanos, me resulta más natural. A todos los lasallanos del mundo. Y es una cosa que en cierto modo a mí me descoloca a la hora de leer el documento, porque mis recorridos han sido siempre entre cristianos, entre creyentes cristianos. Prácticamente toda mi formación, salvo los años de la universidad, han sido en instituciones católicas. Y mi formación tiene que ver con la religión y con la teología, de modo que, digamos, hay ahí unos modos de enfrentar este documento que seguramente invisibilizan cosas que otros podrán encontrar. Yo no es que me deje engañar por estas cosas que he encontrado en la vida, pero son las que encontré. Y soy consciente de que Dios es, como dice el libro del Coelet por ahí, Dios busca lo que se le escapa. Si uno quiere encontrarlo, tiene que lanzarse a andar por lugares donde no siempre parece que está. Dios viene como un ladrón en la noche, Dios viene como el desconocido ese de Mateo 25, que la gente dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te vi? Yo no te vi. Bueno, Dios viene en el tiempo. Y este documento creo que intenta mostrarnos unos caminos para encontrarnos con Él. El documento lo dice bastante claro ahí en las páginas 7 y 8, al comienzo, en lo que escribe el hermano Schiller, el superior general. Hay una tensión que está señalada aquí entre el intento de dar un punto de referencia central, así dice el texto, darnos un punto de referencia central para nuestro trabajo educativo. Una tensión, digo, entre ese intento del instituto y lo que también reconoce el hermano Bob,
que lo decisivo en la misión se juega en las personas. Entonces hay una tensión que este documento habilita a esta discusión entre el punto central que se nos propone y la experiencia de cada uno de nosotros. Más todavía, el documento lo va a decir un poco más adelante, es la intención del documento producir esa discusión. El documento no quiere ser leído como algo para obedecer. Lo dice por ahí, no brinda recetas ni cuestiones que haya que obedecer. Al contrario, lo que quiere hacer es desatar discusiones. Dice Gramsci por ahí, el otro día lo escuchaba citar en una conferencia, la cita no me resulta precisa, pero dice Gramsci por ahí que lo antiguo ha muerto y que lo nuevo todavía no nace. Que lo que vemos, dice él, es una cantidad de síntomas enfermos. Mórbida es la palabra en italiano. Bueno, síntomas enfermos. Digo, no es que esto sea un síntoma enfermo. Digo, lo que vemos son síntomas enfermos de algo nuevo que está por nacer, pero que todavía no nace sano, vigoroso. Hay como ensayos, y todos estos ensayos están sujetos a quién sabe. Tal vez vivan, tal vez no. Yo he pensado esta conferencia en una serie de puntos. Vamos a ver si no se alarga mucho, los podemos intentar decir todos. El primero se refiere al título de esta sección. Fundamentos inspiradores y perdurables de la herencia educativa lasallana, algo así. A mí, en todo caso, son todas palabras que me producen mucho malestar. Fundamento, perdurable y herencia. No solo porque el espíritu del tiempo presente nos lleva a valorar las cuestiones un poco menos duras, menos rígidas, como perdurable, como fundamento, ¿no? Vivimos en estos tiempos que aprecian lo líquido, que nos afirmamos débilmente y que vemos un poquito de violencia en cada cosa que se nos presenta como muy esencial. Bueno, la afirmación así del título parece que nos va a dar un mazazo. Pero también me molesta porque da la impresión, por más que diga la palabra herencia, de que se nos va a hablar de cosas que son poco históricas, más bien sustancialistas. Esto es así y así hay que tomarlo. Bueno, gracias a Dios después el desarrollo habla de otra cosa. No habla de nada en ese estilo y casi que al hablar de la herencia habla de algo que me parece mucho más interesante. Dice por ahí en la página 85 que de la herencia lo que se trata, la tradición dice, está muerta si no logramos actualizarla y releerla teniendo en cuenta las nuevas realidades y desafíos de cada lugar donde se encuentra. De manera que de lo que se trata es de eso, de actualizar una tradición, de iluminar, dice un poco más adelante, el presente con aquella tradición. Entonces, digo, hago una reflexión primera acerca de qué cosa sería esta herencia. No son, la herencia lasallana, no son ni afirmaciones doctrinales, ni un cierto lenguaje, ni unas ciertas representaciones, ni siquiera unos símbolos. No son una serie de verdades permanentes de las cuales haya que derivar conclusiones prácticas. Más bien la herencia es un espíritu, y es algo de lo que habla justamente esta parte. Pero ese espíritu, como se habla también aquí, lo veremos un poco después si llegamos a decirlo, está vestido con un ropaje que nos resulta absolutamente incomprensible,
porque es el ropaje del siglo XVII y del siglo XVIII, que es muy otro del nuestro. Si uno escarba un poco por debajo de eso, de lo que está oculto por este lenguaje, quizá no encuentre nada, quizá encuentre un vacío. No vamos a encontrarnos con un santo, con una estatua ahí rígida de alguien, sino que por el contrario, lo que nos vamos a encontrar es un sistema de relaciones humanas del que podemos adivinar algo. O sea, Lasalle es una persona y como tal no está solo. Hace su vida, sus opciones, su obra, inserto en una red inmensa de personas que influyen sobre él y sobre las que él influye. Y de eso nunca podemos ser del todo sabedores. Se nos escapa mucho de lo que hay allí, pero eso es lo que nos abre el camino. Para leer el pasado, lo que importa no es tanto el pasado, sino nuestras urgencias. De esto habla sobre todo la cuarta parte. Entre la cuarta y la tercera parte hay a veces una tensión que no termina de resolverse, y lo vamos a decir más adelante. Cada generación tiene que producir en cierto modo su propio Lasalle. Creo que aquí hay elementos importantes para hacerlo, aunque a veces da la impresión de que se respetara todavía demasiado el tótem, ahí, que como que no se lo pudiera tocar. Por el contrario, recuperar el pasado es alterarlo, es recurrir a una herencia para elegir dentro de esa herencia cuál es la tradición que vale la pena seguir en este momento. Siempre hay en esto, en nuestro tiempo, un riesgo muy grande porque nuestra cultura posmoderna tiene muchas dificultades de relación con el pasado y a veces termina traduciendo simplemente al pasado en citas que sirven de decoración más que de otra cosa. El riesgo de hacer esta operación debe ser enfrentado con el amor. El amor, que se traduce para nosotros en celo, pero que no es solamente el celo, es el que nos tiene que ayudar a atravesar esta operación de alteración del pasado. De manera que, en cierto modo, y creo que esto lo hace esta declaración bastante bien, ser lasallano es decir, o mejor dicho, es la tarea del decir lo que todavía no es. No es tanto afirmar lo que sí es, porque ese es el pasado sobre el que tenemos que avanzar traicionándolo, traduciéndolo. Esto, aquello de el traductor es un traidor, ¿verdad? El documento nos va a intentar ayudar a decir estas cosas. Claro que decir lo que no es siempre una invitación a hacer lo que no es. No basta con escribirlo. El papel aguanta cualquier cosa, la vida no tanto. De lo que se trata en este documento es de una enorme operación que el Instituto intenta hacer para abrir un espacio a la palabra de más. El documento está escrito por una serie de personas. Ahí adelante están todos sus nombres. Son en total 27 personas que trabajan directamente sobre el texto, repartidas más o menos igualitariamente entre las regiones. Los que más abundan son de la región nuestra, de la RELAL. Hay 17 varones, 10 mujeres. Bueno, ahí no está tan compensado, ¿verdad? Pero hay 11 hermanos y 16 seglares. Bueno, está un poquito más compensado eso. Estas personas han abierto un espacio, han hecho un corte que les permite decir, nosotros decimos estas cosas, nosotros ponemos este
punto de referencia central. A nosotros nos toca hacer otro corte y establecer otros nosotros que dirán otras cosas sobre este texto. Se nos ofrecen unas primeras palabras que nos permiten salir de una situación que yo suelo pensar como una especie de afasia que tiene el instituto en sus fuerzas vivientes, es decir, la incapacidad de decir qué cosa somos, qué cosa hacemos. Está dicho por acá de un modo bastante interesante en el comienzo. Ahora se me fue un poquito donde estaba, es acá. Al comienzo nomás, en la página 7, dice el hermano Bob que en la email del año 13 señalaron justamente que nos sentimos atraídos hacia dicha misión, aunque la razón de esa atracción no es fácil de definir o de explicar. Esa es esa especie de afasia de la que hablo. O sea, nos gusta hacer la Sayano. Cuando nos preguntan por qué empezamos a dar vueltas y no podemos decirlo demasiado claramente. Bueno, hay aquí unas primeras palabras que permiten, tal vez, empezar a poner palabra en eso, en producir algo que tiene la forma de lo que todavía falta. Yendo ya al texto, salimos del título y vamos al texto. La primera palabra que nos encontramos es Jesucristo. Y está muy bien que se nos diga que el fundamento inspirador, perdurable, es Jesucristo, referente, inspiración, sostén y vida. Yo les confieso algo. Cuando hice la primera lectura corrida del documento, sin preocuparme mucho, probablemente pensando que, bueno, es otro documento más, lo leemos porque hay que leerlo, pero quién sabe qué puede traer de nuevo esto, terminé muy entusiasmado y no encontraba prácticamente dolores en la lectura. Cuando lo leo por segunda vez, porque Roberto me pide que tengo que hablar de esto, ahí ya empezó esto a hacerme ruido por muchos lados. Y el primer malestar importante, aparte del título, es esta otra referencia a Jesucristo aquí, no porque yo no crea que haya que referirse a Jesucristo, todo lo contrario. Pero el modo de la referencia a Jesucristo y tal vez un poco más todavía, el modo de referirse a quienes no son cristianos en estos párrafos, me resulta un poquito problemático. En la página 63-64 se habla de Jesucristo. Y el modo de referirse a Jesucristo, si se quiere, está abordado por la expresión de la fuente. Hay un camino que va de la exigencia de la relación entre Jesucristo y los hermanos, a los asociados que son católicos, a los educadores de otras tradiciones. Y luego hay una doble referencia. Primero, a Jesucristo en su mensaje. Y esa es la primera fuente de la que emanan todos los principios que animan los procesos educativos lasallistas. Y luego hay una referencia a lo que tal vez podría ser su persona. No está dicho así, pero Jesucristo es la fuente de la fe para quienes nos profesamos cristianos. Pero enseguida pasa otra vez a que es la fuente del legado educativo, los valores. O sea, hay una insistencia para mi gusto, para mi forma de vivir la relación con Jesucristo, demasiado anclada en el mensaje, los valores, el testimonio y poco en su persona. Cuando yo pienso en la fuente de la fe, no pienso en unas palabras. Pienso en un acontecimiento que se nos hace tan propio
que aunque es ajeno, porque no somos nosotros, es el acontecimiento de Jesucristo, es lo más propio que tenemos y ya no podemos vivir sin él. Entiendo que eso quiere decir fuente de la fe. Es un acontecimiento que solo es accesible a través de las huellas de la fe de otros. Nosotros no tenemos acceso directo a Jesucristo. El acceso es siempre la vida de la iglesia, la palabra, que ya son fruto de la experiencia de los primeros creyentes y de los creyentes que a lo largo de la historia han ido haciendo la cadena de la transmisión apostólica de la fe. Y lo curioso del carácter histórico de este acontecimiento es que en cada tiempo ese acontecimiento es nuevo y en muchos casos dista mucho del anterior. Cada generación cristiana en cada lugar ha recreado el modo de vivir la fe, de modo que, no digo que no importa qué dijo Jesucristo, pero cada vez en esa cadena la transformación es mayor. Si uno piensa qué tiene que ver ya directamente la iglesia de Pablo con el primer grupito de los seguidores de Jesús, ya vemos ahí una originalidad desatada por estas primeras comunidades paulinas o las de Juan, que nos habilita a nosotros a pensarnos en los mismos términos. El acontecimiento es inobjetivable, como cualquier persona lo es, pero un acontecimiento como el de Jesucristo es inobjetivable, no hay una forma de decir, bueno, aquí está, esto es mío. Y todo lo cristiano es siempre distinto de Jesucristo, pero es imposible sin él. Entre lo cristiano y Cristo está la tumba vacía. No hay una continuidad directa. Hay la tumba vacía y la fe de aquellos creyentes que lo encontraron más allá de la tumba vacía y que entendieron que el cuerpo glorioso es inaferrable, como dice Juan 20, ¿no? No me toques. Que el cuerpo viviente está en las comunidades. El cuerpo de Cristo es su iglesia, dice San Pablo en los Corintios. Que el cuerpo de Cristo actúa por el Espíritu, que no se ve, y que sopla donde quiere, como dice San Juan. La presencia de Cristo está en la multiplicidad, en la variedad, en la extensión. No está en alguna parte, está en todas. Lo propio cristiano, lo propio de ese acontecimiento, es algo que aquí no aparece para nada y que me parece capital. Lo propio del acontecimiento cristiano es que en ese acontecimiento reconocemos a Dios encarnado. La experiencia de Jesús es la experiencia de que Dios se ha hecho parte de este mundo. Es la experiencia del Hijo de Dios que se vuelve otra cosa. Y que desde dentro de la otra cosa que se vuelve, transforma esa otra cosa y se transforma a sí mismo. Porque el hombre Jesús está en la Trinidad. El hombre Jesús está divinizado y con esa divinización comienza la divinización de toda la materia. Hay una secuencia, si se quiere, que se da en Jesús y se da en nosotros y se da en todas las comunidades, entre la escucha de un mandato, el seguimiento de ese mandato y la transformación del sujeto y de aquello a lo que el sujeto ha sido enviado. Vale para Jesús, vale para nosotros. Toda alteración, entonces, que debemos hacer en el mundo no es posible sin Él, pero no es posible sin los otros, pasados, presentes y futuros. No es posible sin el Padre de Jesús, no es posible sin el Espíritu de Jesús.
Y lo que nos sostiene a nosotros en esa alteración, y en la alteración cristiana que queremos hacer del mundo, no son sino unas cuantas huellas un poco conflictivas, un poco contradictorias, como las que hay en el Nuevo Testamento y en toda la historia de la Iglesia. La posibilidad de hacer la experiencia de alterar este mundo no es algo claro, no es algo que esté recetado en ninguna parte. Al contrario, es el fruto del discernimiento que no podemos hacer sin los otros, en una serie de tensiones que nos abren un campo, nos posibilitan ese campo y nos libran a lo que podemos ir haciendo. De ahí entonces que cuando se habla en el documento de los valores que emanan del Evangelio tienen un alcance universal, dice ahí en la página 64, y en la página 65 se nos diga que los valores del Evangelio son valores éticos. Yo creo que esto es un poquito corto. Y lo es por los dos lados, por lo que dice de Jesucristo y su Evangelio, y por lo que dice de la humanidad en general. Me hizo acordar al leerlo a este otro texto que hace poquito, tengo que ponerlo acá para que se vea, a este texto que hace poquito ha salido, que es el directorio de la catequesis. Y ahí en el número 102 y 103 se nos habla de la cultura cristiana, otra cosa un poquito rara. Y dice que del Evangelio se han logrado preservar valores genuinos tales como la originalidad de la persona humana, la dignidad de la vida, la libertad como condición de la vida humana, la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de rechazar el mal, elegir el bien, la importancia de la compasión y de la solidaridad, el consuelo del perdón y de la misericordia, la necesidad de la apertura a la trascendencia. Uno se queda leyendo esto y dice, ¿seguro que son valores del Evangelio? Yo entiendo aquella figura de Orígenes cuando comenta en la salida del éxodo del pueblo de Israel que los egipcios les entregan todos sus valores y que se los lleven, que se lleven todos los tesoros, pero que se vayan, que se acabe la muerte. Orígenes dice, los tesoros de Egipto son pertenencia de los cristianos. Yo no estoy tan seguro de que eso se deba leer así, de que todas las cosas buenas que hay en el mundo sean el mensaje del Evangelio. Más bien creo que es como dice Santo Tomás de Aquino, que la verdad, la diga quien la diga, la dice el Espíritu Santo. Pero la dice a través de la boca de muchos, no la dice solo en el Evangelio. Jesús es un fragmento del mundo. La totalidad es una promesa, no es un pasado. La totalidad es el reino de Dios que vendrá algún día cuando Jesucristo logre vencer a todos los enemigos, entregue el reino a Dios su Padre y el último enemigo vencido será la muerte. Cuando llegue eso, puede ser. Pero mientras tanto, todo lo cristiano es fragmentario porque Jesucristo es un fragmento. Yo vivo en un país que se declara católico. El 76% de los argentinos todavía dice que es católico. Y el 2,4% apenas representan las otras confesiones. Pero el 11,3% son indiferentes. Y se nos dice, dicen los estadísticos que hacen estos estudios, que se hacen más o menos cada 10 años, que los únicos grupos dinámicos de crecimiento son el de los indiferentes y el de los evangélicos. Que el de los católicos es un grupo en reducción. De ese gran 76% y de los evangélicos y todo,
apenas el 23% confiesa pertenecer a alguna iglesia de modo práctico y solo el 4% frecuenta en una comunidad real. La vida del pueblo es la mediación social del sentido. Si yo quiero saber qué entendemos, lo que tengo que mirar es qué le pasa al pueblo. Y yo creo que hay que tomar con seriedad el secularismo, que es de lo único que yo puedo entender un poquito. De las demás confesiones, por esta poca diversidad que hay en mi país, entiendo poco y nada. Pero en todo caso, lo que yo pienso sobre quienes se confiesan agnósticos o increyentes en nuestro país es que muchos han dejado de ser practicantes para poder seguir siendo creyentes. Porque hay una contradicción muy grande entre la cultura eclesiástica y la vida moderna. La cultura eclesiástica no expresa la fe de muchos, incluso a veces en algunos lugares tampoco la mía. Yo voy a ciertas cosas de iglesia y me pregunto qué hago acá. ¿Quién es esta gente? Bueno, y con certeza muchas veces la presencia de la iglesia, incluidos los hermanos de la Salle, no somos quienes le damos sentido al resto de la población. Y cuando sí ofrecemos sentido, nuestro sentido no comulga, no coincide demasiado con esa cultura eclesiástica que seguimos cultivando en celebraciones, en formas, etc. En todo caso, no hay nada menos cristiano que la indeterminación, que el no se sabe, o que el camaleonismo, ¿no? El andarse disfrazando de una cosa o de otra para parecer. Tampoco es cristiano eso de que todos son cristianos aunque no lo sepan. Lo cristiano no es negar las diferencias. Lo cristiano no son tanto los valores. Más bien, lo cristiano es el modo de vivir en las culturas. El modo de vivir en la cultura desde la raíz que es Jesucristo, es decir, de ese fragmentito del mundo en el que podemos decir Dios estaba plenamente, donde, en ese acontecimiento donde nos encontramos con lo incondicionado. Esa experiencia, ese acontecimiento que nos transforma, nos cambia el modo de pensar, de hacer, de vivir, de sentir, de valorar. Eso es lo auténticamente cristiano. Los valores, en rigor, no son de nadie. Yo pensaba cuando leía estas listas, las que están acá en el documento, las que están en el directorio, cuando un compañero mío, un amigo me habla sobre la justicia, yo no puedo acercarme a él y decirle, qué bueno, eso es muy cristiano. Porque no es así, o sea, sería completamente poco natural. La justicia es algo previo al Evangelio. Y esta lista de cosas que dice el directorio, incluso está citado Isaías, al menos es judío, ¿verdad? No son los valores del Evangelio, son valores de la humanidad. Que el Evangelio tenga algo que ver con ellos está muy bien, porque es humano, ¿verdad? Pero lo auténticamente evangélico, lo auténticamente referido a Jesucristo, no son esos valores. Hay un documento bastante interesante que la Congregación de Educación Católica sacó en el año 2013, que creo que vale la pena mirar desde acá, que se llama Educar al diálogo intercultural en la escuela. Creo que para una universidad es un documento que puede resultar provechoso, fructífero para la discusión y la comprensión de lo que se hace. Porque no se trata de llamar todo cristiano y ya está. No, al contrario. Se trata de reconocer con seriedad las diversidades y la propia identidad de quienes se confiesan cristianos para poder dialogar y construir
algo más digno de vida entre todos, sin que nadie tenga que traicionar a nadie, ¿verdad? Esto que digo parece así como que, bueno, al fin y al cabo, no es tan... Sí, porque tiene consecuencias acerca de qué cosa es evangelizar. En la página 121 de este documento se nos dice, creemos en la fuerza evangelizadora de la escuela, y de lo que se habla ahí mayormente es de los valores. Vamos a volver después sobre esto si el tiempo no nos mata, pero no se trata de eso de evangelización. También se habla aquí del humanismo cristiano. Está acá en la página 64 y vuelve en la 120. En la 90 se lo llama humanismo solidario. Yo prefiero pensar, desde la teología al menos, en una cristología humanista y en un humanismo comunional. Es decir, una mirada sobre el hombre que parte de la encarnación. Y en la encarnación confesamos con Gaudium et Spes, con Redemptor Hominis, con Novo Milenio Ineunte, con Evangelii Gaudium, con Laudato Si. Confesamos que en la encarnación se nos ha revelado el rostro del hombre, al mismo tiempo que se nos revela el rostro de Dios. Hay una mirada trinitaria sobre la cristología, que curiosamente está en la página 80-81, en ese cuadro que se supondría que hace la síntesis de lo anterior, pero que en muchas cosas no se parece en nada. Para empezar, esto de la Trinidad, que casi no figura en el texto. El contenido de la evangelización son personas, no son ideas. El contenido de la evangelización, en primer término, son los interlocutores de esa evangelización. Y es Jesús, y es el Padre, y es el Espíritu, y son los santos, la Virgen María, la comunidad, la iglesia. Son personas. Las personas somos la forma más divina de lo que hay en la tierra. La forma humana es la más divina de la comunicación. Por eso es el camino que elige Dios en Jesús. Si todos son cristianos, si todas las cosas buenas son del Evangelio, los cristianos no tienen nada más para decir, ya está todo ahí. La raíz de la experiencia del encuentro personal con Cristo en sus mediaciones mundanas, eso es lo esencialmente referido a Jesucristo, lo esencial del Evangelio desde mi punto de vista. Y podemos pasar ya al siguiente punto, que es la comunidad, su espíritu y la asociación, que corresponden aquí a los párrafos 3.2, 3.3 y 3.4. Se nos dice claramente aquí que la comunidad es el núcleo de la misión. Y por cómo se va hablando, se nos queda bien claro que la comunidad es una realidad analógica, es decir, se puede decir de muchas maneras. De todo lo que hay aquí, aparentemente, para mí en todo caso, lo más claro acerca de qué cosa sea esta comunidad de la que están hablando, es lo que está en la página 71. Al hablar de la asociación, dice que la asociación es un itinerario vocacional que nos invita a formar comunidades de fe vibrantes, intencionales, formadas por hermanos y colaboradores. Unos y otros encontramos en ellas un espacio de tiempo para compartir nuestra fe, nuestra experiencia, el sentido de la vida. Es más o menos el único lugar donde se nos da una orientación acerca del contenido de lo que se está hablando. Sino, en general, no queda para mí muy claro de qué tipo de comunidades se está hablando. Sí queda claro que comunidad y asociación tienen que ver y que comunidad y misión son dos caras de lo mismo. Eso queda bien claro. En todo caso, a mí lo que me parece es que cuando se dice mucho algo,
es porque no sabemos muy bien qué es. Que de aquí, en estos puntos de la comunidad, estamos hablando de lo que no es. No sé cómo será en México, aquí en Argentina, comunidades intencionales, de seglares, no son muchas las que podemos decir que existan. En todo caso, estamos diciendo aquí lo que no es. Y una cosa que me parece que hay que pensar es que hacer lo que no es aplicar lo que está dicho. Que entre lo dicho y lo que se hace, hay siempre unos necesarios desplazamientos, desvíos. El hacer va a transformar los distintos lugares sociales sobre los que actuemos, instaurando sentidos nuevos, pero que no siempre están en lo que se ha dicho. El decir no determina las prácticas, pero en cierto modo no puede hacerse ninguna práctica si no se dice nada. No, que este punto de referencia central, que es el documento, bueno, es necesario, pero lo más necesario es hacer algo. Y el hacer implicará desplazamientos efectivamente. En todo caso, en la página 68 se nos habla de la necesidad histórica que tenemos. Empieza el párrafo hoy. Hoy adquiere connotaciones esenciales en un mundo individualista y masificado. Y esto no hay quien lo pueda poner en duda, pero en todo caso es el punto de partida. Los que vamos a intentar el esfuerzo de estas comunidades somos personas que participamos de este mundo individualista y masificado. Y luego se nos habla del fracaso institucional sobre esto mismo, porque hemos adoptado el ideal de la modernidad. Está escrito aquí así. Nosotros hemos adoptado el ideal de la modernidad, este hombre racional, meritocrático, que se basta a sí mismo y se hace a sí mismo su vida. Bueno, tenemos que salir de allí para poder hacer otra cosa. Lo dijimos ya más de una vez, me parece, y lo repito otra vez, el documento abre un espacio de ensayo que es necesario. Para eso se habla del espíritu de esta comunidad. Y hace un ejercicio que me parece muy interesante y del que no sé por qué parece que se arrepienten después. Empieza nombrando cuál es este espíritu de fe, de fraternidad y de celo, que no se resulta conocido, pero pronto nos dice que se ha hecho una relectura, contemplación, discernimiento y abandono. Y hace una mínima explicación. Y luego, en lugar de proceder a alterar el pasado y quedarse con la relectura, vuelve al pasado y vuelve a hablar de fe, de fraternidad y de celo ardiente. Bueno, no sé por qué. Yo hubiera preferido que siguieran en la tónica de lo que sea esta relectura, que por lo que dice aquí, me parece bastante más cercana a nuestros modos de expresarnos que aquellos otros que resultan complicados porque son de otro tiempo, ¿verdad? Bueno. Vamos al siguiente punto, si no nos alargamos tanto, vamos a los rasgos de esta herencia. Es el punto 3.5 del documento. Se nos dice que hay dos rasgos. La pedagogía de la fraternidad y que es una educación en y para la vida. El día 15 se va a firmar el Pacto Educativo Global, que tiene sus primeros contenidos en ese Instrumentum Laboris que probablemente ustedes conocen. Me parece que ese pacto global puede traer muchas ideas en torno a estos dos elementos que se suponen de nuestra herencia, la pedagogía de la fraternidad y que es una educación en y para la vida.
Yo me voy a limitar simplemente a algunas cositas de comentario de lo que hay aquí. En primer lugar, en esta pedagogía de la fraternidad, me parece que hay una ausencia importante, que es la fraternidad con lo no humano, que la Laudato Si nos ha invitado a ver tan claramente, y que se retoma en la cuarta parte, se toma en la cuarta parte, porque falta en la tercera, se toma en la cuarta, con la idea de la ecología integral. Bueno, haber pensado esto desde la fraternidad creo que le hubiera dado un elemento importante a nuestro desarrollo de lo que es la herencia lasallana. En todo caso, me parece que es fundamental pensar una fraternidad no antropocéntrica. O sea, poder pensar en esa ecología integral que los hombres no somos el centro de este mundo. Somos un hermano más. Otro elemento que se toma en la cuarta parte y que no está en la tercera y que me parece que hubiera sido interesante de pensar, donde se habla justamente de la fraternidad universal, es el internacionalismo lasallano. En la página 101 se habla de la red internacional. Ustedes lo saben porque forman parte de una red de universidades y todos sabemos que las cuestiones cuando se hacen internacionales se pueden hacer programas mucho más efectivos de transformación. Esto a mí me hubiera gustado que estuviera en la descripción de los rasgos de la herencia. No lo encuentro. Hay una opción por poner la centralidad en el alumno y para mí, en realidad, la centralidad debiera estar puesta no en el alumno solo, porque en el corazón de la escuela no hay un alumno. En el corazón de la escuela siempre hay una relación entre alumnos y entre alumnos y educadores. En el corazón de la vida escolar hay una relación humana. Me hubiera gustado que eso quedara un poco más desarrollado que lo que yo lo veo. Y el otro asunto que también es una ausencia que no termino de explicarme, en la página 73, tal vez ahí hubiera sido su lugar, donde se habla de una pedagogía fraterna ambiciosa y se detalla el currículum del tiempo del fundador, me hubiera parecido a mí oportuno pensar en el lugar de los saberes escolares, de las ciencias en particular, hoy. No en el siglo XVII. Está bien, aquello, sí. Pero hoy, ¿qué es lo que es ambicioso hoy? En la página 76 se nos dice que la educación esta tiene una dimensión social porque tiene sus raíces en el Evangelio. Vuelvo a decirlo, hacer justicia es algo que es previo al Evangelio. No hay tareas que son específicamente cristianas en el mundo. No hay lugares cristianos como si los pobres fueran un lugar de los cristianos. Es cierto que los cristianos tenemos que comprometernos con los pobres, pero no es un coto de casa. La preocupación por la justicia, la preocupación por la dignidad humana, son valores sociales porque son de la sociedad. Nuestro mundo es un mundo secularizado, no es más la cristiandad. Hay ese documento hermoso que ha firmado el Papa en Abu Dhabi hace un tiempo y que parece ser que es algo así como el elemento, el hilo primordial de este Fratelli Tutti que ha salido en estos días. Creo que es importante volver a esos elementos que nos ayudan a ver que lo humano es más grande que el Evangelio. Que los cristianos no tenemos posibilidad de imponerle a nadie nuestra propia particularidad como si fuera nuestra. Y de todo fuera lo nuestro.
Insisto en que esto tiene consecuencias importantes, como las que tenemos en la página 78, al dar la característica de la herencia de que esta es una educación cristiana. En el desarrollo de este punto, que no es muy largo, se abren una serie de preguntas, se enuncian una serie de temas, pero no se da ninguna orientación en torno a cómo resolver estos problemas. Se habla de los desafíos, más adelante se habla de las pistas, pero ninguno de estos problemas enunciados aquí se retoma más adelante. Salvo cuando se va a hablar, ahí ya dijimos dónde, en la página 120, 121, acerca de qué es la evangelización y donde esto no aparece resuelto. Parece que aquí nos encontramos con un problema del instituto. No es un problema nuevo, ya lo habíamos hablado esto muchas veces. En el año 2007, en el capítulo general, me tocó a mí hablar sobre esto en la comisión en la que estábamos. Creo que ahí hay un problema importante en torno a qué es lo que hace cristiana una escuela y qué puede significar dar educación cristiana en el siglo XXI. En todo caso, me parece que no hay que despreciar las orientaciones que Evangelii Gaudium, Christus Vivit y el directorio de la catequesis nos dan en torno a lo querigmático en los procesos educativos y catequísticos. Este anuncio, como dice Christus Vivit, de Cristo que está vivo, Cristo que te ama, Cristo que te salva, por más que las palabras estas puedan resultarnos todavía un poco extrañas, no es algo que haya que dejar tan de lado. Me parece que a la hora de buscar alguna orientación, podemos encontrar allí alguna luz. Y trato de cerrar con tres ideas sencillas como para que demos por concluido este momento. Vuelvo a insistir, este documento es un gesto institucional de apertura de un espacio de discernimiento que requiere valentía local, valentía múltiple, de ensayos múltiples, de ensayos abiertos, de ensayos diversos. Y creo que este gesto de la universidad de intentar empezar a abrir un foro sobre esto es uno de esos tantos que hay que producir. Un profesor que yo tuve cuando estudiaba teología hace siglos atrás decía, dime lo que estudias y yo te diré de qué careces. Me parece que se aplica esto al documento, ¿sí? Se enuncian aquí muchas cosas que no tenemos. Y es bueno que conversemos sobre ellas porque no las tenemos. Y empezar a hablar sobre ellas da lugar a prestar atención a lo que ya existe, a propiciar que existan otras cosas, a permitir que arraiguen estos temas, que entren en los diálogos y que entren sobre todo en los ensayos de ejecución. Por último, sabemos que preguntarnos por algo es tener ya parte de la respuesta. Por aquello de la precomprensión, por la que formular lo no sabido implica siempre algo sabido de lo no sabido. Pero hay tres condiciones importantes a la hora de preguntar. La primera es preguntar con deseo de saber y sobre todo con deseo de hacer. La segunda es la paciencia, porque la respuesta nunca es inmediata. Y la tercera es la humildad, porque la respuesta muchas veces estará donde no sabíamos que estaba. Muchas gracias a todos ustedes.